Empezamos por... Esperamos unos minutitos más, no sé, hay 88 conectados. Sí, como Y ustedes. empezamos porque hoy es un poco extenso el tema. Exacto, justamente eso le iba a decir. Para mí arrancamos ya. Arrancamos bien. Bueno. Bueno, el tema de hoy, que es la última clase que estoy con ustedes, hay 3 temas que son bastante extensos cada uno, así que bueno, traté de resumirlo lo mejor y para que puedan entender. Es insuficiencia respiratoria, tabaquismo y cesación tabáquica. Vamos a empezar con insuficiencia respiratoria. Entonces, los objetivos es describir la fisiología y fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, definirla, clasificarla, si vamos a ver los distintos tipos de clasificación que tiene, y analizar el tratamiento de los pacientes que se presentan con insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Antes de entrar en lo que es insuficiencia respiratoria, es importante tener en cuenta, conocer o repasar un poco lo que es la fisiología y fisiopatología para comprender un poquito más. Así que vamos a hacer un repaso así rápido y general. Tenemos lo que es el concepto de respiración y ventilación, por ahí son, digamos, palabras que uno utiliza en forma de sinónimo, pero en realidad el significado es distinto. La respiración hace referencia al intercambio de oxígeno y CO2 entre el organismo y el medio ambiente. Y por otro lado, lo que es la ventilación en sí, tiene cinco fases. Lo que es ventilación es una cosa, perfusión, intercambio gaseoso, transporte de gases y captación, y la regulación de esta ventilación, ¿sí? Entonces, la respiración tiene a su vez estas 5 fases donde incluye la ventilación, que muchas veces uno mal utiliza como sinónimo. Ventilación es el intercambio de gases respiratorios entre la atmósfera y el pulmón, ¿sí? La perfusión es el flujo de sangre venosa mixta a través de la circulación pulmonar y retorno de sangre arteriolizada de los capilares hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Eso hace referencia a la perfusión. El intercambio gaseoso es justamente la transferencia de oxígeno y CO2 que se produce a nivel de la membrana alveolo capilar, ¿sí? Que sería esta imagen que vemos acá. El transporte de gases y captación desde la aurícula izquierda hacia los tejidos periféricos, donde se extrae, por supuesto, el oxígeno, se libera la CO2 por parte de los tejidos para retornar nuevamente a la aurícula derecha, y a su vez la regulación de la ventilación, que vamos a ver, se da mediante el control de acidez y alcalinidad y presión parcial de gases con aumento o disminución de la ventilación, que eso se traduce con aumento o disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, con respecto al intercambio de gases, es necesario a su vez, como vimos anteriormente, tiene que haber un correcto control de la ventilación a nivel central, y a su vez a nivel de lo que es la parte alveolo capilar, tiene que haber una buena ventilación alveolar, o sea, tiene que llegar el oxígeno bien a los alveolos. Esos gases que están en los alveolos tienen que tener una buena difusión a través, digamos, de la membrana y llegar al capilar y viceversa. Y para eso obviamente necesitamos una buena perfusión, ¿sí? O sea, que la sangre llegue a estar en contacto con el alveolo donde se produce este intercambio de gases, ¿sí? Entonces tenemos la ventilación, que es la llegada del oxígeno a los alveolos, la difusión, que es cuando pasa la membrana alveolo capilar, y la perfusión, que es la cantidad de sangre que llega a nivel, que está en contacto, digamos, a nivel alveolar. Y con respecto al control de la ventilación a nivel central, bueno, vamos a ver más adelante igual, tenemos el control central voluntario de la ventilación, ¿sí? Donde se encuentra principalmente también a nivel del tronco encefálico.
reciben, digamos, información de los sensores, tanto quimiorreceptores o receptores pulmonares, que son los mecanorreceptores, que estos receptores lo que hacen es responder a cambios de CO2 y PO2 constantes, ¿sí? Llegan la información a nivel central del tronco encefálico y ellos envían a nivel, o sea, por vías efectoras, que deben hacer los músculos respiratorios, principalmente el diafragma. Ustedes saben que es el principal músculo respiratorio, pero también los intercostales y abdominales están involucrados en la ventilación. Entonces, todos los factores que intervienen en el control de la ventilación, fíjense que son, depende, o sea, si hay alguna alteración a nivel de la parte central, de las vías motoras, de la caja torácica, a nivel pleural, alteraciones en la distensibilidad pulmonar, permeabilidad de las vías aéreas, pueden influir en el control de la ventilación, y eso es muy importante saber para conocer los mecanismos que existen de hipoxemia. Esto es un poco de lo que le dije, cómo responden los quimiorreceptores. Fíjense a los cambios de CO2 principalmente, o disminución del pH o aumento de protones. Y lo que hace es cuando sensa un aumento de la CO2, el estímulo es que aumente la ventilación, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por eso por ahí los pacientes hipercápnicos tienden a aumentar la frecuencia respiratoria para elevar la CO2 y aumentar la PO2 en plasma, ¿sí? Y los estímulos de los quimiorreceptores periféricos también disminuyen, o sea, son sensibles a los cambios de PO2, ¿sí? Entonces, con respecto al otro punto, que es la difusión alveolar capilar, que es lo que más o menos ya vimos antes también, que fíjense cuando llegan los gases, digamos, oxígeno y CO2, cómo difunden. ¿Alguien tiene prendido micrófono? Si pueden silenciar, por favor. Listo, doctora, ahí ya lo silencié. ¿Cómo? Listo, doc, ahí lo silencié. Listo, dale, no escuché bien. Bueno, a nivel entonces de la difusión alveolo capilar, como ya dijimos, importante cómo está la ventilación al nivel de los alveolos, todas las membranas que debe pasar los gases, tanto el oxígeno como la CO2, para llegar a lo que es el capilar, ¿sí? Todo esto, si hay alguna alteración en la ventilación, o sea, los alveolos, por ejemplo, están ocupados de líquido, por ejemplo, o en el caso de las neumonías, hay alguna alteración en esta membrana, por ejemplo, hay un aumento o un engrosamiento intersticial que pasa en las enfermedades intersticiales pulmonares, aumento de esta capa, digamos, o hay alguna alteración a nivel capilar, o sea, se corta la perfusión a nivel capilar de los alveolos. Cualquiera de estas alteraciones puede producir una alteración en la difusión, ¿sí? Que eso vamos a ver más adelante. Fíjense todas las membranas que deben pasar el oxígeno y la CO2 para que exista una correcta respiración, ¿sí? Si hay alguna alteración en estas membranas, por supuesto, se va a producir una hipoxemia. Y con respecto a la perfusión, que era otro de los puntos, fíjense de todos los factores que depende la buena perfusión, y ahí uno entendiendo de todos estos factores, también podemos saber cuáles son las causas por las que el paciente puede tener una mala perfusión y por ende una hipoxemia, ¿sí? Puede llevar a la hipoxemia. Depende de la función del ventrículo derecho, retornos venosos, aurícula derecha e izquierda, la resistencia arteriolar que pueda haber, integridad capilar. Depende de la circulación linfática y el grado de shunt arteriovenoso que exista, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es más de lo mismo, cómo llega la sangre venosa con bajo PO2 y CO2, las concentraciones a nivel alveolar entran en contacto con digamos, la parte capilar, y ahí se produce la difusión, y cómo la sangre ya sale con una PO2 de 100, una CO2 de 40, ¿sí? O sea, para esto tiene que haber un gradiente, o sea, tiene que haber a nivel alveolar baja concentración de PO2, altas concentraciones de CO2 para que esa difusión exista. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la hipoxemia? O sea, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el paciente puede llegar a tener una PO2 baja? La hipoventilación alveolar, ¿sí? O sea, que exista una baja ventilación a nivel del alveolo, o sea, que no llegue todo el oxígeno a nivel alveolar.
Una alteración de la relación ventilación-perfusión, que eso vamos a ver ahora qué es lo normal. Jun, que es efecto Jun, es el cortocircuito, y trastornos en la difusión, como vimos anteriormente, todas las capas que debe pasar los gases para que exista, para que funcione normalmente. El primer punto, que es la hipoventilación, que es la reducción del volumen de gas fresco, digamos, que llega a los alveolos por unidad de tiempo, o sea, la ventilación del alveolo en sí, está disminuida, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Hay una característica muy importante que por ahí nos puede ayudar mucho, que es cuando habitualmente las causas de hipoventilación son externas al pulmón, ¿sí? Muchas veces son traumatismo de cráneo, ¿sí? Donde influye toda la parte, como vimos, del control de la respiración. Eso hace que exista una hipoventilación, ¿sí? Y siempre otra característica provoca hipercamio, o sea, no va a haber solo hipoxemia pura, siempre va a estar asociada a una hipercamio, ¿sí? Porque va a haber una reducción en la frecuencia respiratoria y se empieza a retener CO2. La complicación obviamente principal es la acidosis respiratoria, justamente por esto, aumentar la CO2 disminuye el pH, y el manejo se basa principalmente en la administración de oxígeno con elevada fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Y acuérdense, habitualmente ahora vamos a ver todas las causas externas. Fíjense, depende del órgano comprometido, podemos saber qué patología puede llevar a la hipoventilación. Fíjense, pueden ser trastornos del sistema nervioso central, a nivel del bulbo, el centro respiratorio, puede ser a nivel medular, del plexo cervical, nerviofrénico, patologías de la pared torácica, esto es muy común, la cifoscoliosis severa, los traumatismos de tórax, ¿sí? Alteraciones a nivel muscular respiratorio, una hernia diafragmática importante, por supuesto, una polimiositis, a nivel de la placa neuromuscular, todo lo que sea drogas, esto es re importante también, el interrogatorio, ¿sí? A nivel pleural puede ser un neumotórax, un derrame pleural masivo, que eso produce una alteración, digamos, restrictiva. Y de la vía aérea, bueno, todo lo que sea obstructivo de vía aérea superior. La fisiopatología, con respecto a los otros tipos de hipoxemia, que es, hasta acá vimos lo que es la hipoventilación, ahora vamos a ver los otros tipos de hipoxemia, como dijimos. Fíjense, este es un cuadro muy, digamos, práctico. En la figura 1 ustedes ven un alveolo que está bien ventilado y bien perfundido o irrigado, o sea, son sinónimos. Fíjense, tiene buena ventilación alveolar y la perfusión a nivel capilar está bien, ¿sí? O sea, eso es lo normal que esperaríamos. En la figura 2, ustedes ven que el alveolo está muy bien ventilado, o sea, una buena ventilación, no hay problema en que, digamos, los gases lleguen bien al alveolo, pero ¿qué pasa? Hay una alteración en la perfusión, ¿sí? Esto es lo que se llama el espacio muerto funcional, ¿sí? En la 3 ya vemos una alteración en la difusión, que sería que los alveolos están bien ventilados, hay una buena perfusión, pero lo que afecta es justamente la membrana o el intersticio que se interpone entre lo que es el alveolo y el capilar, ¿sí? En este caso hablaríamos de una alteración en la difusión. O sea, se da todo para que los gases fluyan normalmente, pero la membrana que deben atravesar está como engrosada, para que se entienda. Y en la figura número 4, fíjense que son, o sea, hay una buena perfusión, no hay alteración en la difusión, pero los alveolos no están ventilados porque están ocupados por otra cosa, ¿sí? Que esto habitualmente se ve en la neumonía, en el edema agudo de pulmón y demás, ¿sí? Entonces, otro de los mecanismos era la alteración BQ, ¿sí? Que es la alteración B, ventilación, Q, perfusión. Lo normal es que esta relación esté entre 0,8 y 1, ¿sí? Si es baja, ¿qué quiere decir si esta relación es baja? Es como dividir algo, ¿sí? Entonces, si esta división, digamos, da baja, quiere decir que los alveolos están bien no ventilados, perdón, y bien perfundidos, que es el efecto Jun. Que en realidad el efecto Jun existe en algunas partes del pulmón porque, a ver, cuando uno está de pie, digamos, hay zonas del pulmón que están más ventiladas que otras, y al igual que están más perfundidas que otras. Entonces,
Por ahí cuando uno está de pie en el vértice, están los alveolos donde están más ventilados y menos perfundidos. A nivel medio es, digamos, la relación normal, y a nivel bajo están menos ventilados y más perfundidos. O sea, existe una diferencia habitual en situaciones normales. Pero cuando este shunt es mayor al 30%, ahí recién se traduce, digamos, clínicamente o es significativo. Si esta relación es alta, es decir, está bien ventilado, pero no perfundido, es lo que llamamos espacio muerto, ¿sí? Esta característica de alteración BQ no se corrige fácilmente con oxígeno. Eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención por ahí en la parte clínica, y los pacientes necesitan fracciones inspiradas de oxígeno muy altos para corregir esa hipoxemia, ¿sí? No así como vimos la hipoventilación, que uno, o sea, está todo bien la parte de la vía, pero lo que no entra es oxígeno, entonces uno le aporta el oxígeno y el paciente responde rápidamente con aumento de del oxígeno. Entonces, la alteración BQ, esto es más de lo mismo. La aumentada es cuando están bien ventilados, mal perfundidos, puede suceder en el enfisema, el tromboembolismo de pulmón, y es lo que se traduce como el espacio muerto. Y cuando la BQ está reducida, es mal ventilado, bien perfundido, también asma, EPOC o efecto Schumann, ¿sí? Con respecto a la difusión, hablamos ya anteriormente igual. La difusión depende de la solubilidad y la densidad, ¿sí? Y como dijimos, depende de que estén indemnes todas estas membranas para que los gases puedan difundir normalmente, ¿sí? Lo característico de esta hipoxemia por trastornos de difusión que nosotros vemos habitualmente en pacientes con enfermedad intersticial, porque acuérdense que eso es lo que está alterado, digamos, son pacientes que rara vez están hipoxémicos en reposo. O sea, uno le toma la oxigenación en reposo y el paciente tiene una buena saturación. Pero cuando el paciente entra en movimiento, ahí es donde se genera la hipoxemia, ¿sí? Y esto es porque disminuye el tiempo en que está en contacto la sangre capilar con el alveolo. Entonces al estar menos en contacto, de menos tiempo de contacto, obviamente que tarda mucho más en difundir más la alteración que existe, ¿sí? Durante el ejercicio, bueno, como dijimos, aumenta la velocidad del pasaje de sangre por el capilar pulmonar, y esto obviamente es menos tiempo de exposición, eso es lo que ya dije anteriormente, de oxígeno con el alveolo, entonces aparece la hipoxemia por trastorno de la difusión. Y lo característico, como ya había nombrado, son las enfermedades intersticiales, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Entonces, una vez que conocemos todos los mecanismos fisiopatológicos por el cual el paciente puede estar hipoxémico, tenemos que definir la insuficiencia respiratoria. Entonces, la insuficiencia respiratoria se define como una dificultad del sistema respiratorio para cumplir su función de la oxigenación de sangre y, por supuesto, eliminar la CO2 debido a una alteración de cualquiera de los componentes básicos del sistema, como vimos. Alteración en la ventilación, que sería la hipoventilación, que lo más característico es la hipoxemia hipercapnia. Cuando hay alteración del intercambio gaseoso, alteración en la circulación o perfusión, y la respiración interna, que es a nivel periférico ya de los tejidos. Nosotros entonces tenemos esta definición y la comprobamos haciendo una gasometría arterial, ¿sí? O sea, evaluando con un estado CO-base qué concentraciones de presión de oxígeno existe y de CO2. Entonces, gasométricamente es cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 y una CO2 de 50 en el caso de que exista hipercapnia. Como vimos, no siempre en la insuficiencia respiratoria vamos a tener hipercapnia, porque puede haber otro mecanismo por el cual el paciente esté hipoxémico. Si nosotros tomamos solamente como concepto a la gasometría arterial, o sea, si nosotros solo nos basamos en esto, tiene limitaciones, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar, si uno le saca un estado CO-base a un paciente con una fibrosis pulmonar, quizás en reposo, quizás pueda tener una presión de oxígeno más alta, pero si uno le hace caminar, el paciente entra en hipoxemia. Entonces, tiene sus limitaciones de definirla así. Primero, que no tiene en cuenta el cuadro clínico del paciente, justamente esto es lo que digo. No tiene en cuenta la variación en relación a la inicial, es decir, podemos tener un paciente de 20 años que tiene una neumonía severa y quizás uno le hace una gasometría y el paciente tiene 65. Pero ese chico de 20 años, probablemente su presión de oxígeno normal es más de 90.
Entonces, uno no tiene un parámetro previo como para decir realmente si existe o no hipoxemia, ¿sí? Y no es aplicable a mayores alturas, o sea, depende mucho de la fracción inspirada. Entonces, según teniendo en cuenta esto de la presión parcial de oxígeno, podemos dividirla en hipoxemia moderada grave, donde ya hay un daño miocárdico y cerebral y un riesgo de muerte inminente, fíjese, según las concentraciones de presión arterial de oxígeno, ¿sí? Ahora, como dijimos anteriormente, todas las limitaciones que tenemos, si definimos solamente de esa manera la insuficiencia respiratoria, también podemos definirla de otra forma, por ejemplo, según la fisiopatología, sí, y según el tiempo de evolución, son otras formas de definirlas, o clasificarlas, mejor dicho, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado. Entonces, según la fisiopatología, tenemos la hipoxemia tipo 1, que es la hipoxémica pura, donde solamente va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno. Estos son los mecanismos habitualmente implicados, como dijimos anteriormente, son todos los trastornos BQ. La tipo 2, que fíjense que es la hipoxémica hipercámnica, que acuérdense que la única que produce quizás retención de CO2 es cuando el mecanismo fisiopatológico es la hipoventilación, ¿sí? Hay una disminución en la ventilación, ¿sí? La tipo 3, que es la perioperatoria, donde hay un aumento del volumen del cierre y una disminución de la capacidad vital, y la 4 asociada a estados de shock o hipoperfusión. Eso ya es a nivel más periférico. La que más utilizamos es la tipo 1 y tipo 2, hipoxémica pura o hipoxémica hipercámnica. Ojo que en la hipercámnica también hay patologías respiratorias, por ejemplo, un asma con riesgo inminente, con riesgo vital, digamos, o un EPOC exacerbado crónico que puede llegar a producir hipercamia, ¿sí? Según el tiempo de evolución pueden ser agudas o crónicas, que ahora vamos a ver bien las diferencias clínicas sobre todo de cada una, o una insuficiencia respiratoria crónica que se exacerbó, ¿sí? Habitualmente las diferencias son claramente la clínica, las causas, y las crónicas que ponen en juego muchos mecanismos compensatorios como polisistemia, alcalosis metabólica, aumento del 2,3-difosfoliserato, etc. Entonces, la clasificación en general es la más importante, la tipo 1, tipo 2. Tipo 1, acuérdense que es la hipoxémica pura, y ahí podemos dividirla a las dos, si tiene o no pulmón sano. Enfermedades pulmonares agudas, ¿sí? Pueden ser sin hipercapnia, como neumonía o tromboembolismo, y las difusas. Enfermedades crónicas, como vemos acá, la EPOC, ¿sí? Que por ahí es la más común, y con hipercapnia, fíjense, con pulmón sano, que todas las causas que debemos descartar, ¿sí? Que pueden producir alteraciones del sistema nervioso, a todo lo que sean los mecanismos implicados como vimos anteriormente. Y con pulmón patológico, la exacerbación de asma o EPOC, porque acá ya hay un compromiso, además de la parte pulmonar, existe un compromiso muchas veces del apareo a nivel muscular, ¿sí? Hay como una inminente fatiga muscular, que eso produce una hipoventilación. Entonces, la clasificación por el tiempo, tenemos insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo por el tiempo de instauración de la insuficiencia respiratoria en cuestión de minutos, horas o días. La insuficiencia crónica, como dijimos, como su nombre lo indica, ya es una instauración mucho más lenta y el paciente, o sea, el organismo pone en marcha muchos mecanismos de compensación, ¿sí? Y acá puede existir lo que es la insuficiencia respiratoria crónica agudizada, que es pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria crónica y agregan algún evento agudo, por ejemplo, un EPOC, que agrega una neumonía y produce una hipoxemia, o sea, disminución de la presión de oxígeno más de lo habitual. La insuficiencia respiratoria aguda, entonces, fíjense las imágenes, como la clínica ya es distinta. La clínica, o sea, lo que nosotros vamos a buscar en el paciente va a depender principalmente del incremento del trabajo respiratorio. Puede haber clínicas propias de la hipoxemia o la hipercapnia, o sea, la somnolencia o la excitación por la hipoxemia del sistema nervioso central, el aumento de la frecuencia respiratoria, etc. Y propias del compromiso pulmonar o multisistémico, es decir, manifestaciones clínicas de la causa que llevó a la hipoxemia. Por ejemplo, en el punto número 3 incluirían todo lo que sea
la clínica de alguna enfermedad, por ejemplo, una neumonía, tos, expectoración, fiebre y demás. Fíjense, los síntomas pueden ser de, bueno, la disnea lo más común, dolor torácico, fatiga, dinamia. A nivel torácico, como vamos a ver nosotros, taquicárdico, taquipneico, utilización de músculo respiratorio, respiración paradojal y demás, y la semiología respiratoria según la causa de la hipoxemia. Y los signos extratorácicos, todo lo que nos va a orientar hacia la causa de la hipoxemia, ya sea taquicardia, arritmia, puede haber obviamente fiebre, hipertensión, el paciente puede estar estuporoso, somnoliento, confuso, puede haber excitación psicomotriz, cianosis, etc. A nivel de laboratorio, por supuesto, el estado ácido-base, donde vemos la hipoxemia y la hipercapnia, la acidosis respiratoria, en el caso que el paciente tenga hipercapnia, obviamente, retención de CO2. También otros, hallazgos en el laboratorio como leucocitosis, leucopenia, algo que nos indique algún tipo de infección, nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante un paciente con insuficiencia respiratoria aguda? Primero, obviamente, tenemos que evaluar y reconocer que el paciente esté en insuficiencia respiratoria, confirmar con un estado ácido-base arterial o por saturometría. Ahora el saturómetro es muy, muy útil porque te permite tomar conductas, digamos, sin estar esperando o sin estar sometiéndole al paciente a un estado ácido-base. En algunos casos, no siempre es así. Manejo la vía aérea. Nosotros corregimos la hipoxemia y la hipercapnia, ¿sí? Con la administración de oxígeno, y una vez estabilizado el paciente, nosotros ahí podemos quizás buscar la causa de la insuficiencia respiratoria para tratarla. Y por supuesto prevenir las complicaciones una vez que se determine la causa de la insuficiencia respiratoria. Los sistemas que nosotros tenemos para administrar oxígeno, obviamente que va a depender mucho de la condición del paciente, ¿sí? Si el paciente ventila espontáneamente o directamente ya tiene indicación de ventilación invasiva o no invasiva, como vamos a ver. Cuando el paciente ventila espontáneamente, los sistemas se dividen en sistemas de bajo flujo, que son los que nosotros vemos habitualmente, la cánula nasal o la bigotera, y los sistemas de alto flujo o rendimiento fijo, que son ya las mascaritas tipo Venturi, ¿sí? Que son bastante precisas y uno, digamos, consigue el... Ahora vamos a ver cómo vienen, fíjense. Por bigotera o por Venturi, que son las máscaras. Bigotera es esto, que nosotros habitualmente conocemos, ¿sí? Que son las cánulas nasales. Y fíjense cómo, las fracciones inspiradas de oxígeno que nosotros podemos conseguir para el paciente según teniendo en cuenta la cantidad de litros que uno pone por minuto, ¿sí? A nivel atmosférico, nosotros sabemos que tenemos una fracción inspirada del 21%, y con la bigotera podemos, esto por supuesto se calcula, ¿no? Por una fórmula cuánto necesita del paciente el oxígeno. Y según eso calculamos la fracción inspirada que necesita el paciente. Y esto depende de la cantidad de litros, ¿sí? Entonces la bigotera nos puede aportar hasta 36% de una fracción inspirada que corresponde a 4 litros por minuto, ¿sí? Y después tenemos lo que son las mascaritas Venturi, que también puede ser cuando el paciente ya requiere 36% de fracción inspirada, o quizás ya con 24 nosotros ya le podemos ofrecer una máscara Venturi, y fíjense, puede llegar a suministrar 50% de fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Todo esto se va controlando según los requerimientos que necesite el paciente, y esto sí necesita un control más estricto por gasometría. Entonces, ¿por qué es importante? Quizás uno dice, bueno, le ponemos una biotera, le ponemos una mascarita Venturi y le controlamos con oximetría, y si el paciente satura más de 96, 95, nos quedamos tranquilos y nada. Pero hay situaciones en donde el paciente necesita que esta oxigenoterapia sea monitoreada y controlada, ¿sí? Y son habitualmente los pacientes, por ejemplo, con EPOC, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen una retención crónica de CO2, ¿sí? Si uno le administra oxígeno en forma excesiva, pueden empeorar la hipercapnia, ¿sí? ¿Por qué empeorar la hipercapnia? Porque hay una reducción del estímulo hipoxémico al que ellos están acostumbrados, y a nivel de los centros respiratorios sensan como que está mejor el oxígeno, entonces produce una hipoventilación, ¿sí? Entonces por eso hay pacientes que necesitan que la oxigenoterapia sea monitoreada, ¿sí? Después tenemos
la ventilación mecánica no invasiva, que también el paciente todavía está consciente, logra en muchos casos corregir la hipoxemia sin producir hipercapnia severa con acidosis, y muchas veces en algunos enfermos impiden que llegue a la intubación orotraqueal, ¿sí? Hay, por supuesto, indicaciones. Una evidencia fuerte es para los pacientes que tienen exacerbación de POC, edema agudo pulmón cardiogénico, evidencia intermedia, paciente con asma, fibrosis quística y demás. Y la débil es obstrucción de vía aérea inferior, síndrome de estrés respiratorio o traumatismo, ¿sí? Pero la verdad que la BNI cada vez se está utilizando más. Y lo que sí o sí necesita la BNI es que el paciente esté consciente y colabore, ¿sí? Y que esté estable hemodinámicamente. O sea, si el paciente no cumple con algunos de esos criterios, no puede ir a la ventilación no invasiva. Y la ventilación invasiva, obviamente que ya es distinta a las situaciones que vimos previamente, de bigotera, máscara Venturi, ventilación no invasiva. Ya es, o sea, es las indicaciones, digamos, para proteger la vía aérea, cuando el paciente tiene muchas secreciones, tiene mal manejo de secreciones, necesidad de alguna terapia de anestesia, ventilación mecánica, sedación profunda. El paciente es incapaz, o sea, quizás nosotros hicimos todo lo anterior, pero el paciente a pesar de eso no logra una PO2 mayor a 55, más allá de otorgarle una fracción inspirada de oxígeno más de 50. El paciente está con, o sea, viene bien quizás de la PO2, pero empezó a retener CO2, o sea, hay una hipoventilación progresiva y el paciente se pone más acidótico, ¿sí? Llegando a un pH menos de 7,3. O cuando nosotros vemos que existe un fracaso respiratorio inminente, hay pacientes que vienen, por ejemplo, a crisis asmáticas, que ya tienen fatiga muscular, en esos pacientes obviamente que ya tienen indicación de ventilación invasiva, o tórax inestable. Con respecto, o sea, todos estos sistemas de administración también se aplican muchas veces a la insuficiencia respiratoria crónica agudizada, ¿sí? Y ahora, para ir terminando, lo que es la insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? Que, como dijimos, la clínica del paciente es totalmente distinta. Fíjense la imagen de la paciente, ¿sí? Tiene oxígeno, tiene un aporte de oxígeno domiciliario, pero la paciente clínicamente está bien, ¿sí? Entonces, es la situación final de muchas enfermedades respiratorias, sobre todo EPOC, fibrosis pulmonar, sí, hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria, o alteraciones de la caja o la pared torácica, como la cifoscoliosis importante, ¿sí? Entonces, como dijimos, se instaura de manera mucho más lenta y el paciente o el organismo se va acostumbrando a esta hipoxemia, ¿sí? La clínica derivan principalmente de los signos de hipoxemia o hipercapnia que ya vimos anteriormente. El paciente puede tener disnea, hipertensión arterial secundaria, puede llegar a evolucionar a un cuerpo pulmonar, ¿sí? Poliglobulia y demás. Los estudios complementarios, bueno, además agregan todo lo que sean las pruebas funcionales respiratorias, porque obviamente que el paciente probablemente tenga una enfermedad respiratoria previa. Las pruebas por imágenes, ¿sí? Por ahí la fibrosis quística, bronquiectasias, imágenes pulmonares y demás, enfermedades secuelares pulmonares, la tomografía, la radiografía nos pueden orientar al diagnóstico. Las pruebas de esfuerzo, ¿sí? La poligrafía respiratoria y polisomnografía para pacientes obviamente con síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuáles son las indicaciones de la oxigenoterapia crónica domiciliaria? Pacientes con EPOC y presión arterial de oxígeno en reposo menor a 55, o si bien la presión está entre 56 y 59, pero el paciente ya tiene hipertensión pulmonar crónica o polisistemia, ¿sí? Esto en realidad de pacientes con EPOC está mal, o puede ser otro tipo de enfermedad tranquilamente. Esto es lo que digo, puede estar causada por otro tipo de enfermedades, fibrosis quísticas, e inclusive pacientes que no tienen enfermedad respiratoria, pero tienen otras patologías como insuficiencia cardíaca terminal que también produce disnea, hipoxemia y demás. Y en los pacientes con cáncer también está contemplado, independientemente de la gasometría, como tratamiento paliativo. Y esto es de resumen, ¿sí? Las causas de insuficiencia respiratoria aguda o crónica, con o sin hipercapnia, todas las causas que pueden llegar a producirla, ¿sí? Esto como para que le quede, ya sea patologías pulmonares o extrapulmonares, que hay que recordar siempre que pueden existir.
Muy bien, con respecto al primer tema, ¿sí? Ahora no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema o seguimos con los otros, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos entonces con el otro tema que es tabaquismo y cesación tabáquica, ¿sí? Entonces, los objetivos para este tema los dividí en dos. Uno, para hablar de lo que es tabaquismo, describir la epidemiología a nivel del mundo y Argentina y obviamente caracterizar los efectos del tabaquismo a nivel de la salud. Y por otro lado, describir lo que es la cesación tabáquica, clasificar todas las formas que tenemos nosotros de intervenciones para que el paciente deje de fumar, ¿sí? Y analizar los tratamientos farmacológicos disponibles. Todo con el objetivo, obviamente, centrado en el tabaquismo. Entonces, el tabaquismo. Esto es el concepto, es muy importante que lo incorporen y lo tengan presente porque, digamos, en la práctica clínica se ve mucho que los pacientes no saben cómo abordar los médicos y los pacientes obviamente tampoco saben que el tabaquismo es una enfermedad crónica y está dentro de los trastornos adictivos, ¿sí? Considerar al fumador como un paciente que tiene una enfermedad y que precisa comprensión y ayuda muchas veces para afrontar esta adicción. Y esto es muy importante, sin culpabilizarlo, porque vemos mucho que la parte social, la contención familiar de estos enfermos, como no saben que es una enfermedad crónica y es un trastorno adictivo, muchas veces, digamos, culpan al enfermo y creen que es fácil dejar de fumar, ¿sí? Entonces, no, ellos no encuentran esa contención. Entonces, tienen que saber que fumar no es fácil y el fumador no siempre encuentra el apoyo necesario para conseguir el abandono, ¿sí? Entonces, nosotros siempre debemos explicar esto a los enfermos y a la familia. Entonces, el tabaquismo no es un hábito, no es un estilo de vida, no es una elección, sino que tenemos que abordarlo como una enfermedad crónica, adictiva, recidivante, letal, porque produce miles de enfermedades que llevan a la muerte y que muchas veces altera morfológica y funcionalmente el cerebro y modifica la conducta del individuo con esto lo que es la adicción, ¿sí? A nivel mundial, fíjense que el tabaquismo produce casi 5 millones de muertes por año, ¿sí? El 50% de los tabaquistas muere por alguna enfermedad vinculada al tabaco, pues sabemos que el tabaquismo no solo afecta al pulmón, sino que afecta a nivel sistémico y muchos órganos, ¿sí? Sobre todo produce riesgo cardiovascular. Y para el 2025 se prevé, fíjense, mucha más, digamos, de fumadores en todo el mundo. Y tenemos que saber que los fumadores tienen 20 veces más posibilidades de morir por cáncer de pulmón y 3 veces por enfermedad vascular, ¿sí? En Argentina, el cigarrillo mata 123 personas por día, ¿sí? No solo, como dije, patologías vinculadas al pulmón, sino también a otro tipo de enfermedades. Entonces, fíjense la cantidad de muertes por año que se podría prevenir y sobre todo también lo que es la muerte prematura y la discapacidad, que eso también vemos mucho, pacientes con EPOC en fase terminal o con otras patologías que se ven exacerbadas por el tabaquismo y son pacientes jóvenes que por ahí pueden tener todavía una vida útil. Entonces, si uno se pregunta qué es fumar, y depende del concepto fíjense, los profesionales de la salud, decimos que es una enfermedad crónica, recurrente, sostenida, donde se produce una triple dependencia química, psicológica y social, y es la principal causa de muerte prevenible. Pero fíjense si le preguntamos a la industria tabacalera, que es lo que nos dice, fumar es una forma más efectiva de administrar nicotina al cerebro por un dispositivo cilíndrico blanco que tiene una brasa encendida a un extremo y un adicto en el otro, ¿sí? Porque, o sea, su mirada es distinta a la nuestra. Estos son, o sea, el cigarrillo, digamos, tiene más de 200 elementos, la mayoría son tóxicos y cancerígenos, y acá hay un concepto muy importante en estas imágenes que hay que saber. Uno es todo lo que nos puede producir o lo que puede producir a la persona que fuma, ¿sí? Pero también tenemos que saber
que nosotros, o que el paciente, la persona que fuma, no digo nosotros porque yo no fumo, pero las personas que fuman también exponen a su familia o a nivel laboral o a otras personas a los mismos riesgos y producen lo que es el tabaquismo pasivo, ¿sí? Y ni hablar, por supuesto, de los accidentes laborales que pueden llegar a ocurrir vinculados al cigarrillo. Entonces, por ahí uno, hay veces que interroga al paciente y el paciente no le importa, no le interesa por miles de factores, quizás su salud, pero pueden, digamos, importarle o hacer más hincapié en lo que es la salud de la familia o de su entorno. Entonces, fíjense, las relaciones de la enfermedad y el tabaco, como dijimos, no solo produce cáncer de pulmón, como muchos creen, sino a todas las enfermedades vinculadas, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Todas las causas de cáncer de boca, esófago, cervix, bajo peso, EPOC, enfermedad coronaria, cáncer de páncreas, úlceras, cáncer de vejiga, enfermedad vascular periférica, ¿sí? Entonces, este es el riesgo general que tenemos cuando uno fuma. Existen muchas leyes y muchos avances en el control de tabaco en Argentina a nivel mundial. La del 2011, bueno, que es la ley nacional, que esto es lo que habitualmente uno ve, la prohibición de la publicidad, que antes se veía mucho, los etiquetados de las frases e imágenes, que vemos en los paquetes de cigarrillos, la presencia de líneas telefónicas gratuitas para dejar de fumar, y lo que tenemos que abordar mucho nosotros también como provincia, es estar dentro de las provincias que tienen la ley de 100% del ambiente libre de humo, así que todavía no lo logramos, si bien se respeta mucho, todavía no logramos esa ley. Y con respecto a lo que es la cesación tabáquica, que es el abordaje integral del tabaquismo, es decir, cómo nosotros como médicos o personal de salud podemos abordar a estos enfermos. Lo primero que tenemos que saber, lo que uno siempre hace es, siempre, cuando uno hace el interrogatorio si fuma o no fuma el paciente, o si alguien en la familia fuma o no, esto es independientemente de la especialidad. Uno tiene que aconsejar y siempre ir por lo beneficioso que es dejar de fumar o directamente no fumar. O sea, todas las cosas positivas y lo que nosotros logramos, que cuando el paciente deja de fumar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el corazón a nivel de los 20 minutos? A las 8 horas después de dejar de fumar, ¿qué pasa con la nicotina y el monóxido de carbono y el oxígeno? ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios y las que va sintiendo el paciente cuando se aleja más de ese momento de fumar, ¿sí? Entonces siempre dar las cosas positivas, ¿sí? O sea, no entrar por lo negativo, vas a tener cáncer, vas a morir, te vas, sino que siempre por lo positivo. Nosotros podemos tener distintos niveles de prevención con el paciente, ¿sí? La prevención primaria es, por supuesto, cuando uno atiende a un paciente o está en contacto con una persona, es ya evitar que el inicio, o sea, que no llegue al inicio de empezar de fumar, sobre todo en adolescentes o chicos jóvenes y demás, donde uno, bueno, dice, no fumas bien, tenés que seguir sin fumar, por, digamos, dar un consejo. La prevención secundaria ya es la cesación antes de enfermar, es decir, cuando el tabaquismo ya está instaurado en la persona y uno ahí inicia la intervención, que es lo que vamos a ver cómo podemos hacerlo. La prevención terciaria, que es cuando ya abordamos a un paciente, que esto habitualmente lo vemos los especialistas, cuando ya abordamos al paciente que ya tiene una enfermedad así, o sea, o ya se infartó, o ya tuvo una ACV, o el paciente ya es EPOC, entonces, y fuma. Entonces ahí el paciente ya está enfermo, ya tiene una enfermedad asociada y hacemos la intervención o la prevención. Y la cuaternaria es pacientes que dejaron de fumar y evitamos las recaídas que pueden llegar a tener, que es muy común. Entonces, lo primero que siempre te dicen los pacientes muy adictos a la nicotina es si es posible dejar de fumar. La respuesta siempre tiene que ser sí. Que se puede dejar de fumar, que obviamente depende de la fuerza de voluntad, pero no es la única, digamos, lo único que puede ayudar, sino que también depende de la motivación que pueda tener el paciente y la contención familiar es sumamente importante. Y en ocasiones los fumadores se ven incapaces de dejar de fumar y ese miedo a no poder conseguirlo ya ni siquiera llegan a intentarlo. Esto nos pasa muchísimo. Dicen, no, es imposible que deje de fumar, intenté 10 veces antes
o no lo voy a ni intentar porque es imposible. Entonces ya se niegan desde el inicio. Entonces, como dijimos, el tabaquismo es una adicción y la dependencia puede ser química, psicológica o social. Y esto es importante por ahí determinar y ver para ver dónde podemos actuar nosotros. Cuando uno interroga al paciente, muchas veces pasa que viene la sensación tabáquica o vienen por otra cosa, o sea, otra enfermedad que está vinculada al tabaquismo, y ellos plantean la posibilidad de dejar de fumar, pero es importante cuando está ese planteo de ver dos cosas: la dependencia a la nicotina que tiene el paciente y la motivación que tiene para dejar de fumar, porque hay veces que son pacientes que uno le interroga, que ahora vamos a ver cómo se hace el test, y quizás el paciente no tiene ganas de dejar de fumar, está cero motivado, tiene muchos otros problemas, digamos, sociales o culturales que le impiden empezar en la sensación tabáquica. Y según estos tests, que es el test de Richmond y el test de Fagerström, nosotros podemos evaluar al paciente en dónde está. O sea, si el paciente está en una fase de precontemplación de dejar de fumar, está contemplando la idea de dejar de fumar, o inclusive muchas veces el paciente ya viene con la acción, es decir, ya tomó la iniciativa de o suspender el cigarrillo o disminuir la cantidad de cigarrillos por día que fuma. Después de una vez que está la acción, nosotros obviamente tenemos que controlar dos cosas importantes. Una, que el paciente, o sea, la abstinencia que puede llegar a presentarse sobre todo en los primeros meses, el mantenimiento, o sea, que el paciente se mantenga sin fumar, y esto, que es sumamente importante, que son las recaídas, o sea, que el paciente nuevamente vuelva a fumar. Entonces, el test de motivación de Richmond, fíjense las preguntas que incluye y le da un puntaje, ¿sí? Si el puntaje es más de 6, tiene una motivación baja y ese paciente quizás necesita como más consultas eh, o más información o más consejos más personalizados para que se motive más para dejar de fumar, ¿sí? Muy bien. Y con respecto al test de Fagerström, ¿sí? Que evalúa la dependencia a la nicotina que tiene el paciente. Evalúa, fíjense, 6 puntos y le da seis preguntas y le da un puntaje. Y fíjense las preguntas, qué importantes son, o sea, qué actitudes del paciente a nosotros nos tienen que hacer pensar que tiene una dependencia alta o no. ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma? Sí, habitualmente los pacientes que eh, están dentro de los primeros 30 minutos digamos, que se levantan y que fuman, o sea, pasan menos de 30 minutos, habitualmente nos indica que existe una fuerte dependencia de la nicotina. Si tiene dificultad para abstenerse a fumar en lugares prohibidos, si fuma estando enfermo inclusive, ¿sí? O en las primeras horas de la mañana, como dije, son todos, digamos, signos que nos tienen que hacer pensar de la fuerte adicción o dependencia de la nicotina. Nosotros como profesional de la salud, como ya dije, independientemente si son o no son especialistas y el paciente vaya, no sé, por alguna patología respiratoria vinculada al cigarrillo o no, qué sé yo, por un dolor de cabeza, un dolor de muela, lo que sea, siempre tiene que haber algún tipo de intervención por parte del médico o inclusive cualquier profesional de la salud, ¿sí? Cualquier tipo de intervención tenemos que saber que funcionan, que son costo efectivas y que ustedes le pueden salvar la vida a un paciente, ¿sí? Y fíjense los distintos tipos de intervenciones que ahora vamos a ver cuáles son. Tenemos lo que es la cesación espontánea, que tiene una efectividad de 5 a 7%, o sea, los pacientes a veces pueden llegar a dejar de fumar solos. Con materiales de autoayuda, fíjense, 1 o 2%. Consejo antitabáquico, que esto es lo que nosotros por ahí como profesional de la salud o cualquiera lo puede hacer, o sea, deja de fumar o no fume, que puede ser perjudicial. O sea, ese simple consejo puede llegar a lograr que el 2 o 3% de las personas deje de fumar. Después tenemos ya las intervenciones breves o intensivas que vamos a ver cada uno, que obviamente la efectividad es mucho mayor, 6,10% en las breves, y la intensiva puede llegar a 20-30%, acá es donde muchas veces se utiliza ayuda farmacológica, ¿no? Entonces, la intervención mínima es la que nos toma menos de 3 minutos por contacto, ¿sí?
O sea, menos de 3 minutos nosotros le tenemos que dar un consejo al paciente para que deje de fumar. La intervención breve ya es un poquito más extensa, de 3 a 10 minutos, y la intensiva sí ya es más de 10 minutos por encuentro, y son encuentros pactados varias veces semanales, que eso lo hacemos habitualmente los médicos que estamos en cesación tabáquica. Entonces, la cesación tabáquica podemos hacerlo en asistencia médica, entonces dar un consejo breve a un fumador por día nos lleva, fíjense, 30 segundos, o sea, decir no fumes, es perjudicial para la salud, te puede generar esto, o sea, es el consejo de que no fumes. Luego de 40 días solamente invertimos 20 minutos de nuestro tiempo, y uno de 40 fumadores va a dejar de fumar, o sea, podemos salvar una vida, fíjense, de 40 personas. Y en un año brindando consejos breves a un fumador por día, 6 pacientes podrían dejar de fumar, ¿sí? Solamente invirtiendo 2 horas de nuestro tiempo. O sea, fíjense lo importante que es. O sea, que simplemente con 2 horas de intervención breve por año, 6 podrían haber dejado de fumar y podríamos salvar 3 vidas, o probablemente los otros 3 puedan llegar a recaer o ya han tenido alguna otra enfermedad. Con respecto a la intervención mínima, consejo breve, entonces, contacto cara a cara con el paciente. Eh, si el paciente, como dije, es o no fumador, siempre el consejo está en cualquier momento, menos de 3 minutos, y el consejo o el mensaje debe ser claro, personalizado, o sea, adaptado al paciente, eh, consistente, convincente, repetitivo, ¿sí? Y por cualquier agente de salud. Esto es re importante que quede claro. Entonces, en la intervención breve, que nosotros ya nos vamos a extender un poquito más porque es hasta 10 minutos algunas veces, tenemos que preguntar acerca de la exposición o si consume cigarrillos, asesorar que deje de fumar, ¿sí? Evaluar qué voluntad tiene de dejar de fumar, o sea, si realmente está en una fase de contemplación o no, ayudar a dejar de fumar con consejerías prácticas o saber o decirle que existen fármacos que le pueden ayudar a dejar de fumar. Y en algunos casos podemos organizar ya el seguimiento y el apoyo, ¿sí? Entonces, preguntamos el estatus tabáquico que tiene, le damos el consejo y evaluamos la etapa de cambio, ¿sí? Si el paciente está o no preparado para dejar de fumar. Si el paciente nosotros vemos que no está preparado, no quiere dejar o no está ni siquiera en la etapa de contemplación o precontemplación, ahí es donde nosotros podemos derivar ya a un especialista para que haga ya la intervención motivacional adecuada, o inclusive en otro encuentro podemos seguir insistiendo con esto y el seguimiento hasta que el paciente esté preparado para dejar de fumar. Si está preparado para dejar de fumar, ya se empieza con un tratamiento psicosocial y es farmacológico si es que necesita el paciente, y seguimiento siempre. Entonces, la terapia esta que vimos anteriormente, cuando el paciente por ahí necesita como más motivación, se basa en un estilo motivacional. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una escucha reflexiva por parte del profesional, tiene que haber una consejería práctica, ¿sí? Es decir, saber qué cosas puede llegar a experimentar la persona cuando está intentando dejar de fumar. Y acá es sumamente importante que también el familiar sepa qué tipo de comportamientos puede tener, se puede volver quizás con más irritabilidad y demás, pues en algunos pacientes hay como un estado de depresión. Entonces el paciente y el familiar debe conocer estos cambios en comportamiento que puede haber y las alternativas farmacológicas que existen, ¿sí? Con respecto a los fármacos, que ya es por supuesto algo que se maneja en la intervención intensiva y muchas veces por profesionales especializados, están destinados a tratar la adicción física a la nicotina, ¿sí? Mejoran los síntomas de abstinencia, que eso es re importante, como cuando los pacientes tienen mucha adicción. Pero hay algo muy importante que deben saber porque pasa mucho y escuchamos muchos pacientes que dicen, hola, vengo para que me dé algo para dejar de fumar. No, los fármacos no sustituyen la decisión de dejar de fumar, ¿sí? Ni tampoco van a ser o influir en la dependencia psicológica o socioconductual, que muchas veces en el interrogatorio nosotros ya sabemos. El paciente que, eh, digamos, fuma socialmente, en eventos determinados con amigos,
o en determinadas situaciones, o muchas veces dice, bueno, tengo problemas familiares o muchas veces psicológicos que les lleva a fumar. Entonces hay que saber que la farmacoterapia no es para cualquiera y tampoco sustituye la decisión de dejar de fumar. O sea, si el paciente no pone voluntad eh, y no tiene motivación, por más fármaco que le demos, el paciente va a recaer o directamente no va a dejar de fumar. Entonces, sí o sí, los fármacos, el paciente que tiene indicación de recibirlo tiene que hacerlo siempre con una intervención intensiva, ¿sí? Cuando no, o cuando podemos obviar la parte farmacológica, cuando fuma menos de 10 cigarrillos, tenga alguna contraindicación a la droga, habitualmente las pacientes embarazadas o en fase de lactancia, ¿no? O en los adolescentes, ¿sí? Que se trata de otra forma, o sea, se evita ir a la terapia farmacológica. Se hace más terapias motivacionales, ¿sí? Entonces, de primera línea, ¿cuáles son los tratamientos? Son aquellos tratamientos validados y probados ampliamente por estar disponibles desde hace mucho tiempo y son principalmente dos, fíjense. Todo lo que es la terapia de reemplazo nicotínico, que tiene muchas formas de presentación, que eso es lo que habitualmente nosotros vemos y que es venta libre, vemos en la farmacia, en la propaganda, publicidad y demás, que son los parches, los chicles, los comprimidos o el spray nasal. De estos 4 reemplazos nicotínicos, por supuesto, se pueden combinar ambos y los parches son por ahí los que más efectivos asociados a otra terapia o no. Y el bupropión, que es un antidepresivo, es un psicofármaco que ha demostrado que ayuda a la sensación tabáquica, ¿sí? Estas terapias pueden ser, como dije, usadas como monoterapia o muchas veces en pacientes con alto grado de adicción se unen las dos, ¿sí? Y después tenemos de opción intermedia, o sea, de segunda línea, que es la vareniclina, que es un agonista parcial de los receptores nicotina. La vareniclina, si uno pregunta, por ahí es lo que más el paciente va y compra, que es el famoso Champric, pero tiene muchos efectos adversos y no está indicado en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, lo de primera línea son 2, nada más. Estas son todas las terapias, acá están los chicles de nicotina, tenemos los parches de nicotina, el bupropión, ¿sí? Que tienen maneras de tomar específicas, el champri, que es de la vareniclina, ¿sí? Los spray nasal y demás. Y acá es muy importante saber, porque existen, uno escucha miles de tratamientos, que la gente pregunta, digamos, si sirve o no para dejar de fumar. Hay fármacos con insuficiencia de evidencia, como las benzodiazepinas, los beta bloqueantes, cannabis y demás. Y las no farmacológicas, obviamente el cigarrillo electrónico, ahora ya está prohibida en la ANMAT en nuestro país y creo que a nivel del mundo, porque bueno, en estos últimos años salieron muchos casos de distrés respiratorio del agudo asociado al consumo de cigarrillo electrónico, vapor y todas formas de administrar nicotina de otra forma. Después la electroestimulación, acupuntura y demás, láser, eso, digamos, no hay ninguna evidencia que avale el uso, ¿sí? Y esto es un resumen, cómo abordar al tabaquismo en la atención primaria, ¿sí? Siempre acuérdense, el paciente va a la consulta por cualquier otra patología o alguna enfermedad vinculada al cigarrillo y siempre preguntar cuánto fuma, desde los cuántos años y dar un consejo breve, ¿sí? Informar de los riesgos, beneficios de dejar de fumar y dar un estilo motivacional a la consulta, ¿sí? Y ahí en el próximo encuentro vemos si el paciente está dispuesto a dejar de fumar o no. Si no está, obviamente seguimos ofreciendo ayuda para aumentar esa motivación y si sí está dispuesto, ya empezamos con la consejería práctica, ¿sí? Y dentro de la consejería práctica, ahí podemos ver, sin llegar, fíjense, a la ayuda farmacológica que se da en algunos pacientes, con la práctica, en algunos consejos prácticos, el paciente le pueden ayudar a dejar de fumar, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente identifique situaciones de gatillo, o sea, qué situaciones le hace fumar más o menos, proponer algunas estrategias para sustituir ese acto de fumar, es decir,
como ustedes ven por ahí el tema del chupetín o consumir algún otro tipo de, digamos, siempre lo reemplazan con comida o también puede ser con actividad, ¿sí? Informar siempre que pueden existir síntomas de abstinencia y cómo los tienen que manejar. Habitualmente los síntomas de abstinencia son síntomas que duran menos de un minuto. El paciente puede tener irritabilidad, deseo imperioso de fumar, palpitaciones, puede tener temblores, pero ya le digo, dura menos de un minuto. Si pasa ese minuto y logra pasarlo sin fumar, por ejemplo, tomando un vaso de agua o comiendo algo y demás, puede llegar a pasarlo. Y dar la guía telefónica para dejar de fumar que está disponible, que eso le hacen como un seguimiento y un apoyo más que nada psicológico. Podemos darle materiales complementarios para que lean, ¿sí? Para ver cómo se sienten, digamos, en este proceso. Y establecer ya el día D, que es lo que nosotros llamamos la fecha para dejar de fumar, ¿sí? Y por supuesto, en algunos pacientes, como vimos anteriormente, ofrecer una ayuda farmacológica, sobre todo si fuma más de 10 cigarrillos por día y no tiene ninguna de las contraindicaciones que vimos. Entonces, como conclusiones, siempre tenemos que interrogar a toda persona que consulta el sistema de atención sobre su consumo del tabaco, brindar siempre un consejo breve, que es la intervención mínima, implementar la entrevista motivacional, que sería una intervención breve, y fomentar la intervención de varios integrantes del equipo de salud de diferentes disciplinas, ¿sí? Siempre el trabajo multidisciplinario o interdisciplinario siempre va a mejorar los resultados. Muy bien, eso es todo. ¿Alguna duda? Preguntas, son como muchos temas. Doctora, yo tengo una consulta. Sí, decime. Sí, respecto a los tratamientos de primera línea, según su experiencia, ¿cuáles son los que podríamos combinar? Los que se podría combinar. Lo que se combina habitualmente es el bupropión, que el paciente empieza a tomar en una dosis determinada una semana antes del día D, que es el día que va a dejar de fumar. Y el día que deja de fumar se duplica la dosis del bupropión y ahí empieza con los parches de nicotina. Todo lo que sea reemplazo nicotínico por ahí sirve mucho para el síndrome de abstinencia, ¿sí? Inclusive dentro de los reemplazos nicotínicos podemos tener el paciente que está con parches y además, por ejemplo, sustituir con el spray nasal en esos momentos de abstinencia que pueda llegar a tener. Pero habitualmente lo que se combinan es el bupropión y los parches de nicotina. Es la combinación más común. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Doc. ¿Qué evidencia actual hay sobre los efectos negativos que puede tener el vapor o el cigarrillo electrónico? Que yo me acuerdo que se puso muy de moda acá hace un par de años y todo el mundo lo Sí. usaba. Sí, bueno, eso es lo que comenté. En el último año, el año pasado, se empezaron a registrar, o fines del 2019, en Estados Unidos, los primeros casos de síndrome de distrés respiratorio asociado al consumo de cigarrillos electrónicos o vapor. Es decir, que primero que no sirven para la cesación tabáquica porque inclusive puede ser en adolescentes un paso previo al inicio del tabaquismo. Eso es uno. Segundo, en los pacientes que fuman no demostró que ayude en la cesación tabáquica porque, digamos, la conducta de fumar sigue y los pacientes claramente recaen. Y tercero, es por esto que digo, que probablemente produzcan más daños o inclusive en forma aguda que el cigarrillo común, digamos. Por eso se desaconseja totalmente. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Doc, sí la responde, porque, bueno, era lo que se consideraba inofensivo, porque en teoría no tiene todos los componentes, No, la no, gran no. cantidad de químicos dañinos que tiene el cigarrillo, pero... Claro, independientemente que no tenga todos los componentes, ya te digo, hay componentes que pueden producir daño agudo. Es más, muchos adolescentes estuvieron en asistencia respiratoria mecánica por el consumo o por lesiones agudas por la inhalación.
Y tampoco tenemos, no se sabe a largo plazo los efectos de este tipo de consumo, porque todavía no pasó el tiempo que habitualmente son los 10 años, 15 años, para ver los efectos más crónicos, ¿sí? Así que eso tampoco sabemos. Se cree que podría llegar a producir y que tendría elementos cancerígenos al igual que el cigarrillo convencional. Así que por eso se prohibió su consumo y su uso. Súper, muchas gracias, Doc. Y otra preguntita, el tema Sí, de la planilla de registro para identificar las situaciones de gatillo, ¿cómo funciona? ¿Es algo que el paciente anota en qué momentos del día y por qué causa fuma o cómo exacto. sería? Eso sirve mucho en pacientes con alto grado de adicción, o sea, que fuman muchos cigarrillos. Y es una planilla de registro justamente que el paciente pone la hora, qué situación o qué sentimiento lo llevó a fumar, ¿sí? O por qué prendió el primer cigarrillo. Y muchas veces uno se encuentra con esto de que el paciente al hacer la planilla eh, detecta esos momentos y no llega a prender ese cigarrillo, ¿sí? Porque muchas veces ya es por costumbre o por otros factores que quizás los puedes controlar o manejar. Entonces ahí ya uno ya baja la carga tabáquica. Pero sí, de esa manera funciona, anotando. Genial, muchas gracias, Doc. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola doctora, buenos días. Yo le quería preguntar acerca Buenos de días. insuficiencia respiratoria. Sí, Es importante saber tipo la etiología con la que viene el paciente porque vio que en un cuadrito usted puso si es hipercápnico y sin hipercapnia. Y a mí lo sí, que me resultó dudoso en ese cuadro era la parte de si viene, por ejemplo, un paciente con EPOC o con asma exacerbado, digamos. sí. ¿Cómo puedo diferenciar yo que el paciente viene con EPOC y asma y es mi insuficiencia respiratoria es hipercápnica y no hipercápnica? Esa es una pregunta. Y la otra es si mi manejo va a cambiar en base a la etiología, digamos, de la insuficiencia respiratoria o siempre es el mismo. Sí, con respecto a la primera pregunta, siempre habitualmente los pacientes con EPOC o asma ya tienen diagnóstico previo muchas veces, y hay signos clínicos en esos pacientes que nos tienen que hacer pensar que el paciente tiene, digamos, puede llegar a tener una hipercapnia o puede llegar a tener una acidosis respiratoria. En los pacientes con EPOC, por ejemplo, quizás los pacientes que vienen más somnolientos o que tienen ya una caquexia o atrofia muscular, entonces uno tiene que pensar que más allá de su EPOC también puede tener algo restrictivo a nivel muscular que nos puede llevar a la hipercapnia, ¿sí? Y además, por supuesto, pueden estar somnolientos, con encefalopatía y demás, que también nos pueden orientar a la hipercapnia que exista, ¿sí? Y en el asma lo mismo, quizás son pacientes que ya tienen diagnóstico previo y también tienen un asma, vienen con una crisis severa o tienen antecedentes de un asma casi fatal. Y en esos pacientes que vienen como muy fatigados con uso de músculos accesorios, también uno tiene que pensar que pueda estar con una acidosis respiratoria asociada, ¿sí? Que sería como una fase muy avanzada, muy severa de la enfermedad dentro de la crisis. Y sí o sí es importante determinar la etiología de la insuficiencia respiratoria, porque uno tiene que corregir sí o sí. Si uno no corrige la causa, probablemente por más oxígeno que le demos, por más ventilación que le demos, el paciente no va a mejorar, ¿sí? O sea, siempre, una vez que lo estabilizamos, vamos a buscar la causa y corregir la causa de la insuficiencia respiratoria. No sé si esa era todas las preguntas o me quedó una pendiente. Sí, doctora, eso era todo. Y también si variaba el manejo, digamos, dependiendo de la etiología. Sí, 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 depende del manejo. Ya, como dijimos, hay distintos tipos de ventilación y, por ejemplo, la ventilación no invasiva, sabemos qué tipo de pacientes se pueden beneficiar antes que llegar a la ventilación invasiva, ¿sí? A la intubación. Eh, y con respecto a los pacientes que uno, digamos, puede llegar, por ejemplo, un paciente con EPOC que sabe que puede estar hipoxémico crónico, también la administración excesiva de oxígeno o el objetivo de la saturación de oxígeno no va a ser la misma que un paciente, por ejemplo, joven, asmático, con neumonía, donde los criterios de saturación o los objetivos de saturación van a ser distintos. En un paciente con EPOC no vamos a lograr la saturación mayor de 93, 94, sino nuestro objetivo va a ser mucho menor,
¿sí? Entonces quizás con una infracción inspirada menor podemos lograr un buen manejo y a ese paciente sí sabemos que le tenemos que monitorear los gases de sangre, ¿sí? Y los pacientes por ahí con neumonía o con asma le podemos, digamos, dar mayor infracción inspirada, o sea, el manejo va a cambiar, ¿sí? Bien, doctora, muchas gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no, doctora. Bueno, nos vemos. Listo, Doc. Muchas gracias por todo. Dale, Gracias, gracias a doctora. ustedes. Gracias, Doc. Chao, chao, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Chao, luego. doctora, muchas gracias.